Novios y novias, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Hoy te cuento todos los detalles que la Casa Real de Jordania ha dejado saber acerca de esta gran boda entre el príncipe Hussein y Rashwa Al Saif, la ahora princesa. De antemano me disculpo por los errores de pronunciación de los nombres que pueda tener. ¡Acompáñenme! El 1 de junio de 2023, el príncipe heredero de Jordania se casó con la hija de una prominente familia saudita en una grandiosa celebración en un palacio de la capital Amán, a la que asistieron miembros de la realeza y personalidades de todo el mundo, mientras que multitudes de ciudadanos se reunieron para seguir la transmisión en un ambiente festivo en todo el reino. Pero comencemos por el principio. Jordania, cuyo nombre oficial es Reino Hashemita de Jordania, es un país situado en el sudoeste de Asia, más concretamente en Oriente Próximo, conocido también como Cercano Oriente o Gran Oriente. Limita con Siria al norte, Irak al este, Arabia Saudí al este y al sur, e Israel y Cisjordania al oeste. Su capital es Amán. El árabe es la lengua oficial y más del 97% de la población es musulmana. Su moneda es el dinar jordano y su forma de estado es la monarquía. La Casa Real Jordana se integra por el rey Abdallah bin al-Hussein, que está casado con Rania El Yassin, la reina consorte. Tienen 4 hijos: Hussein, el príncipe heredero, 2 hijas, Amán y Salma, y el hijo más joven, Hashem. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Los novios. El príncipe Hussein, de 28 años, es capitán de las Fuerzas Armadas de Jordania, Ejército Árabe, graduado en la Real Academia Militar de Sandhurst, Inglaterra, así como de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. En 2015 se convirtió en la persona más joven en presidir una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir cómo los jóvenes pueden enfrentar el extremismo. Rashwa Al Saif, de 29 años, nació en Arabia Saudita. Es la hija menor del empresario Khalid bin Musad. Tiene 3 hermanos mayores: Faisal, Nayef y Dana. Tiene relación con la realeza, pues su madre es parte de la familia Al-Usadiren, gobernante en Arabia Saudita. Estudió en la Universidad de Syracuse en Nueva York y en el Fashion Institute of Design and Merchandising en Los Ángeles. Trabajó en un estudio de arquitectura en Los Ángeles antes de regresar a Riad, la capital saudita. El compromiso. Aunque la Casa Real no ha dicho cómo se conoció la pareja ni compartió detalles sobre su noviazgo, Rashwa y Hussein se comprometieron en agosto de 2022 en una ceremonia musulmana tradicional en la capital saudí, Riyadh, a la que asistieron altos miembros de la familia real jordana. Desde entonces, la futura princesa heredera asumió una serie de compromisos reales. La celebración de esta boda tiene un gran significado para Jordania, pues enfatiza la continuidad del Estado árabe y ayuda a la imagen de la monarquía después de una disputa familiar muy sonada. Además de que podría ayudar a Jordania a forjar un vínculo estratégico con su vecino rico en petróleo, Arabia Saudita. Esta celebración no fue solo un matrimonio, fue la presentación del futuro rey de Jordania. Eventos previos. Esta importante boda real ha estado llena de lujo como todo evento de esta envergadura. Las celebraciones previas a la boda comenzaron alrededor de una semana antes con un concierto tributo gratuito titulado Nos regocijamos en Hussein en el Estadio Internacional de Amán, donde miles de jóvenes jordanos asistieron a disfrutar de un espectáculo con la actuación de destacados músicos árabes. Fiesta Mehendi. La boda siguió las tradiciones jordanas, incluida una lujosa fiesta de henna el 22 de mayo que organizó la reina Rania para la prometida de su hijo en la explanada Mudari Bubani Hashimem en el Palacio de Saharán, a la que asistieron cientos de mujeres. La novia llevó un vestido largo blanco ceñido y un velo blanco, ambos con bordados dorados, diseñado por Jonaida Serafi.
El personalizado, glamuroso, intrincado y detallado atuendo fue basado en un diseño de la cultura de Arabia Saudita con un toque moderno, y tardó aproximadamente 1100 horas en crearse. La reina Rania lució un vestido kaftán hasta el suelo en tonos celestes, hecho a la medida por la diseñadora Said Kobisi. Cena del rey. La noche anterior a la boda, el rey Abdullah ofreció un banquete en honor a su hijo en Mudaribu Bani Hashimem, en la corte real hashemita, para más de 4000 invitados masculinos, entre los que se encontraban funcionarios de alto rango, empresarios, militares y representantes de la sociedad jordana. Hussein recibió una espada con grabado coránico, que es una réplica de una espada histórica de la tribu Bani Hashem, de la que desciende la familia hashemita. Desayuno. El jueves por la mañana, los asistentes saudíes invitados a la boda asistieron al hermoso Hotel Four Seasons en Amán a un desayuno. Muchos de los hombres vestían túnicas dishdasha blancas y las mujeres abayas de colores brillantes, con excepción de una tía de la novia que vistió unos cómodos pants y tenis. La boda. El día de la boda, estando todo listo para que los futuros novios intercambiaran los votos matrimoniales, en Amán la seguridad alrededor del palacio se reforzó para recibir a la realeza y sus invitados de alto perfil. Ceremonia de boda. El jueves 1 de junio a las 4 de la tarde, hora local, se llevó a cabo la ceremonia de matrimonio islámica conocida como Kachibul Ketabi, celebrada en un mirador abierto rodeado de jardines en el Palacio de Saharán. El príncipe heredero llegó primero vistiendo el uniforme militar ceremonial completo y un sable con empuñadura de oro. La novia llegó al Palacio de Saharán en un Rolls-Royce Phantom 5 de 1968, hecho a la medida para la difunta bisabuela del príncipe heredero, la reina Zin, y fue escoltada por el pasillo por el príncipe Hashim, hermano pequeño del príncipe Hussein. La ceremonia, transmitida en vivo, fue dirigida por la corte real hashemita. Fue precedida por el imán Dr. Ahmed al-Haleileh y supervisada por el jeque Ahmed al-Halaila. La pareja leyó el verso Fatiha del Corán antes de intercambiar anillos y firmó el contrato de matrimonio con sus padres actuando como testigos. Al finalizar el enlace, los recién casados recibieron la felicitación de los 140 invitados que los acompañaron. El vestido. Rashwa usó un velo de gasa con flores bordadas largo catedral que cubría su cabello suelto. El vestido corte sheet con escote asimétrico y bustier drapeado llevaba una cauda catedral troquelada con flores y zapatos bailarina. Elisab confeccionó el vestido para la ceremonia. La reina Rania lució el cabello recogido y un vestido Dior negro de la colección de otoño 2022, de cuello alto con bordados dorados en la espalda, las muñecas y el cuello, acompañado de una gargantilla dorada. Las joyas. Para su gran día, Rashwa eligió lucir joyas sofisticadas y minimalistas. Su tiara de diamantes tiene formas curvas y un detalle muy personal, pues en el lateral se puede leer la frase Rashwa min Allah en caracteres árabes. También llevó un par de pendientes largos y dobles con aire vanguardista. Todas las piezas fueron diseñadas por la firma Fred en Francia. La procesión. Después de la ceremonia, los recién casados iniciaron la procesión real de 10 kilómetros para trasladarse al palacio de Al-Husayna y saludar a la multitud antes de la recepción. Salieron del Palacio de Saharán en un Range Rover de 1984 que fue personalizado para la visita de la reina Isabel a Jordania. Fueron acompañados de la caravana roja, donde los miembros y los jinetes visten todas las insignias militares jordanas y el tocado nacional conocido como shimaj. La recepción. La llegada del príncipe Hussein y la princesa Rashwa al Palacio Al-Husayna se anunció con un safej, que es una animada procesión musical con tambores, gaitas, cantos y aplausos, donde se llevó a cabo más tarde el banquete al que había alrededor de 1700 invitados y donde también se tomaron las fotos oficiales de la familia real jordana con la familia de la novia y las casas reales invitadas. El pastel. El hermoso pastel de bodas de 7 niveles ocupó un lugar privilegiado en la recepción sobre una gran mesa de mármol. Estaba adornado con flores comestibles en tonos de azul que simbolizan la confianza, el compromiso y el mantener el romance durante años. Los invitados aplaudían al ritmo de la música mientras los novios sonreían y sostenían en alto una espada reliquia para cortarlo. El banquete. Más tarde se llevó a cabo el último evento de la boda real, que fue un banquete en el Palacio Al-Husayna,
ofrecido por sus majestades el rey Abdullah y la reina Rania en honor a los invitados de Jordania. Entre los 1.700 invitados a la cena se contó con la asistencia de miembros de la familia real, de la familia Al Saif, así como líderes mundiales, príncipes herederos y figuras de muchos países árabes y amigos. Segundo vestido. Para este evento de la boda, la novia lució un segundo look nupcial de Dolce & Gabbana. Es un vestido romántico con sello italiano que se destaca por el bordado tridimensional con diseño floral. El bustier con manga ranglán y escote reina Ana realzó su figura. En la espalda se podía apreciar un elegante escote en V. La falda en corte A tiene una cauda catedral. Lo complementó con sofisticados guantes largos y un peinado recogido bajo con mechones sobre su rostro. El novio también tuvo un segundo atuendo donde lució un elegante traje negro, corbata de moño hecho a mano, banda y todas sus insignias. La reina Rania también lució un segundo look. El vestido Schilden con los champán, bordado, con escote joya y manga larga, la falda en tejido satinado y una capa lateral de cuello alto de corte albiés también bordada a mano. Complementó su look con una tiara con motivos arábigos sobre su cabello suelto que ha lucido en solo un par de ocasiones, realizada en 2005 por la firma Fred en París. Para concluir las festividades, después de la boda, la realeza jordana compartió la emisión de un decreto real otorgando el título de Su Alteza Real la Princesa Rashwa Al Hussein a la señorita Rashwa con motivo de su matrimonio con Su Alteza Real, el príncipe heredero Al Hussein bin Abdullah. En Club de Novias les deseamos todo lo mejor para la feliz pareja. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.